contra el dictador Creonte y le dice: voy a enterrar a mi hermano. Por favor, o sea, si se va a destinar el presupuesto nacional para ese tipo de obras, que lo hagan con su plata, presidente. Que no se toque el dinero de los peruanos. Todo cuesta, nada es gratis en la vida. Lo único gratis es la lluvia que cae del cielo. De pronto hemos empezado con estas películas victimizadas y todo lo demás, a pretender cambiarle la historia al Perú. Ahora el soldadito que ha luchado contra el subversivo, el delincuente, el asesino, el terrorista del MRTA y de Sendero Luminoso es visto mal. Porque esas películas que el ejército ha sido abusivo con los comuneros, falso. El ejército ha defendido a los comuneros. Cuando ustedes, los terroristas, tiraban, dinamitaban el suelo patrio, el soldado los defendía. El comunero, me callo, amén. A ver, un momentito, un momento. Pero no, si van a gritar no me dejan conducir. Martínez, congresista Martínez, por favor, permítame conducir, amigo Hamlet. Sí, por favor, sí. Tranquilo. No hay por qué, congresista Edwin Martínez, con la cordura que le caracteriza, le pido retirar esas palabras, por favor. Le estoy exhortando como corresponde. Guillermo, tranquilo, por favor. Yo estoy exhortando que si vamos a gritar, Hamlet, es que los gritos no... No, por favor, a ver, que si no guardan silencio no va a poder conducir el debate, por favor. Congresista Martínez, le exhorto que retire las palabras consideradas ofensivas por los colegas. Retiro la palabra, estimado presidente, y pido disculpas a los que se han sentido aludidos. Yo me refiero a los terroristas de los 80, de los 90. Solo retire las palabras, no agregue ninguna frase más, por favor, congresista Martínez. Deme mi medio minuto que se me perdió. Medio minuto para que retire usted la palabra. Retiro la palabra. Suficiente, continúe con su exposición. La palabra dicha. Unos han tenido 2 minutos para hablar y se han quejado aún. Yo tengo solamente 1 minuto. Pero 1 minuto, cállate pues, hermano, déjame hablar. Hamlet, por favor, ya ha retirado la palabra, por favor. Eso es lo reglamentario. Bien, vamos a tener que suspender la sesión si continuamos de esa manera, por favor. El debate se estaba realizando con absoluta normalidad, por favor, colegas. Congresista Martínez, termine su intervención, por favor. Bueno, yo quiero, si es que alguien me permite, rendirle un homenaje y un fuerte aplauso a ese soldado peruano que luchó contra los terroristas y que hoy, con esas películas miserables, se están victimizando y le están echando la culpa al soldado peruano. Por favor, quien quiere en el Perú y en el soldado peruano, yo les pido que den un voto de aplauso. Gracias, señor presidente. Lo que se procura aquí es definir qué cosa es cultura y qué cosa no. Y eso de verdad nos tiene que sonrojar un poquito, ¿no? Hay gente que no le gusta, por ejemplo, La Boca del Lobo, una película que demuestra las atrocidades que se vivió en Ayacucho en una época de la guerra interna y donde se muestran los factores del terror. No solamente el caso de, y si me permite, yo le rogaría a la colega que cuando ella hable, ¿no es cierto?, vamos a ser todos muy respetuosos de escucharla, ¿no? Por favor, vamos a escucharnos. Nunca interrumpo cuando hablan otros colegas. Congresista Bardarán, por favor. Congresista, por favor. No, muy entonces, use la palabra.
Sí, ¿Me podría retomar los 2 minutos, presidente? Porque así es bien complicado. Nosotros somos muy respetuosos cuando hablan los colegas y creo que debería ser igual para este lado, ¿no? Entonces, en el caso de La Boca del Lobo, por ejemplo, no le gusta a algunos porque incluso se amenazó a los productores de La Boca del Lobo de parte de las Fuerzas Armadas para que la película no saliera en los 80. Y no les gusta seguramente caiga quien caiga porque demuestra las atrocidades que hizo el régimen en la época de Montesinos. Y seguramente no les gusta la Casa Rosada porque también se demuestra que hubieron lugares para desaparecer los cuerpos de los detenidos. Ahora, yo quisiera decir en el poco tiempo que me queda, yo he tenido la oportunidad de estar en Europa, por ejemplo, señor presidente, y he estado en campos de concentración de Sachsenhausen, a las afueras de Berlín nada más. Y el Estado alemán no niega lo que pasó en la peor época de la Alemania en toda su historia. Y ahí encuentran, por ejemplo, a maestras, a maestros con los niños de quinto o sexto de primaria en comparación al Perú y les explican los horrores que han vivido en esa época para que, ¿sabe qué, señor presidente? Para que justamente no se repita. ¿Por qué tenemos miedo de que el Estado tenga que promover películas o arte o teatro donde se ponga en debate algo que no queremos debatir? Acá hay un sector que quiere cerrar los ojos y dice que no pasó nada durante 20 años y eso es inadecuado, pues, porque en el Perú se formó una convención de la verdad que justamente pretendía que podamos debatir la esencia de la problemática de los 80 y de los 90 para que no vuelva a pasar. Nadie quiere exaltar a nadie. Lo que queremos es debatir qué pasó para que no vuelva a suceder, presidente. Es una pena que solamente nos den 2 minutos para temas tan interesantes como esto, pues el arte no se puede cercenar por antojos políticos. Muchas gracias. Estamos de acuerdo en que se busque incentivar la producción de cine nacional, pero lo que estamos en contra, presidente, es que se pretenda censurar. Sabemos muy bien que una de las artes, el séptimo arte, el cine, coadyuva a formar la educación en la población de forma creativa, de forma artística, para explicar un hecho, una realidad que haya pasado en la historia o en la sociedad peruana. De tal manera, presidente, no podemos querer parametrar, censurar a través de una ley. ¿Quién va a decir de que un proyecto cinematográfico está bien o no? ¿Cuál va a ser el criterio? ¿El Ministerio de Cultura lo va a hacer políticamente? Creo que no tiene asidero, presidente. Por lo tanto, aquí hay que tener un poco de cuidado, porque estamos queriendo entrometernos dentro del arte. Entonces, presidente, yo creo que necesitamos reflexionar un poco, porque toda producción, todo hecho, en el fondo, lleva una carga ideológica. Y por supuesto, no puede ir en contra de la moral de lo socialmente aceptado. Pero para eso no necesitamos una nueva ley. Ya existen leyes. En este país no se puede hacer apología al terrorismo, ni al terrorismo de Estado, ni al terrorismo subversivo. Es decir, ya existe normativa. Y más bien con esto lo que estamos viendo es el peligro de la censura a aquellas producciones cinematográficas que cuestionan el Estado, que cuestionan la realidad en nuestro país. Por lo tanto, presidente, de la bancada socialista, vamos a votar en contra. ¿O ha desistido, colega? Sí. El que públicamente exalta, justifica o enaltece un delito o a la persona condenada por sentencia firme como autor o partícipe será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. Eso dice el Código Penal. No habría necesidad de empezar a hacer un catálogo tan amplio como el que se pretende poner, porque en realidad lo que se está buscando es silenciar. Aquí el debate de fondo no es que les interesa garantizar los principios constitucionales. Aquí se está anulando utilizando la fuerza de los votos para aplastar al opositor. Eso es lo que están haciendo en la práctica, señor presidente. Lo han empezado con esto y continúan con otros temas basados sobre el tema de la ideología y no permiten la contraposición de ideas ni de posiciones. Y lamentable que hayan actitudes como del colega que terminan levantando situaciones como nuevamente el terruqueo. Pero además hay otro tema, hay algunos que les preocupa y dicen y hablan sobre el tema de los recursos. ¡Qué incoherentes, presidente! Incoherentes. Porque aquí mismo han aprobado que del 50% del financiamiento público usen plata para defender a quienes están procesados en sus partidos. ¿Por qué no se defienden con su plata? Pero en este caso sí deciden guardar el dinero. Eso me parece una incoherencia. Concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista López Ureña.
Susel Paredes, por supuesto. Gracias, señor presidente, para observar algunas de las cosas que nos han hecho llegar los distintos colectivos de arte, cine, cultura, en torno a cómo esto no solo debe abordarse desde una perspectiva del turismo, sino en realidad desde un tema cultural, que es finalmente la construcción de nuestras identidades. Nos preocupa, señor presidente, el riesgo de censura en el punto 13.3, en donde se señala, por ejemplo, que no pueden beneficiarse de los estímulos económicos señalados aquellas obras cinematográficas destinadas a pautas publicitarias o en beneficio de organizaciones políticas, etcétera, porque es en realidad una afectación al derecho constitucional a la libertad de expresión, de creación artística, de información, y porque finalmente lo que se busca es poner en tela de juicio y en interpretaciones qué cosa es político y qué cosa no es político. De la misma manera, el cine regional, señor presidente, se ha pronunciado sobre este tema, particularmente por el punto 13.5, en donde se menciona que el monto asignado para el otorgamiento de estímulos no supera el 70% del coste de las actividades cinematográfica o audiovisual. Dicho límite no aplica para la ópera prima cinematográfica o audiovisual de un autor de cine regional. Cierro comillas. Eso específicamente dice este texto, y si es así, lo que estamos haciendo es destinando al cine regional prácticamente a la desaparición, porque su desarrollo se ha desprendido, se ha debido principalmente de estos estímulos. Puedo seguir, señor presidente, pero el cine regional actualmente viene dando la cara y está dejando el alto el nombre de nuestro país en festivales internacionales. En la última edición 2024 del Festival Internacional del Cine de Berlín, donde la película Reina se llevó el gran premio de jurado, la película Raíz, que obtuvo mención especial en la misma categoría, y otras que triunfaron en el Festival del Sundance 2024. No dejemos a nuestro cine peruano regional y de distintos puntos de nuestro país morir, señor presidente. Así que vamos a votar en contra. Gracias. Gracias, congresista. Dos cosas. Primero, el arte del cine es arte, pero es industria. Pero aquí solo lo han pasado por economía. Y la Comisión de Cultura, entonces, yo pido una cuestión previa. ¿Qué cosa creen que es el cine? El cine es un arte, es el séptimo arte. Y solo pasa por economía. Pero lo que me han dicho, además de lo que dice mi compañera Sigrid, me han dicho directores, actores, dramaturgos, es que lo que hay aquí es una censura. Por ejemplo, dicen que no se pueden financiar proyectos que irían contra la moral, las buenas costumbres, el orden constitucional. Antígona, una tragedia griega de Sófocles, ¿qué dice? Es una heroína que se rebela contra el dictador Creonte y le dice: voy a enterrar a mi hermano. Y ella se rebela porque el castigo fue que no la dejaban enterrar a su hermano. ¿Y contra qué estaba hablando Antígona? Estaba hablando contra el abuso, contra los dictadores del Estado. O sea que desde los griegos ya se hablaba y se denunciaba el abuso de los estados. Pero bueno, como tal vez no haya interés en leer o en el colegio no han leído, pero que sepan que las obras no se pueden censurar. No se pueden censurar, que el mundo lo sepa. Y la última obra de cine que ha ganado el Oscar a la mejor película se llama Todavía estoy aquí, que es una denuncia de la dictadura de los años 70 en Brasil. Así es que no a la censura. ¿Cómo es que no dejamos que se financien obras cinematográficas para fomentar la inseguridad ciudadana o hablar contra el Estado de Derecho? ¿No? Increíble. Eso es lo que están pidiendo las colegas, ¿no? Que se siga financiando obras cinematográficas para fomentar, digamos, un atentado directo contra el Estado de Derecho, contra la seguridad nacional y el orden interno del país. Por favor. O sea, si se va a destinar el presupuesto nacional para ese tipo de obras, que lo hagan con su plata, presidente. Que no se toque el dinero de los peruanos para cosas que contravengan claramente el ordenamiento jurídico nacional y los derechos humanos. Muchas gracias. Todos consumen, todos los peruanos, y son afectos a los impuestos. Entonces,
No es correcto que un solo sector diga, o sea, ¿por qué lo voy a dar? No es tu dinero, es dinero de todos los peruanos. Independientemente de la capacidad económica, independientemente del color, de religión, todos en este país tributan y por tanto aportan a ese presupuesto que maneja el Estado. Por tanto, yo considero, señor presidente, no se puede censurar. Aquí todos los sectores tienen que tener la posibilidad de ser financiados en igualdad de condiciones. Porque si no, señor presidente, acá tenemos a Micaela Bastidas, a Tupac Amaro. Si retrocedemos en esos tiempos, jamás se hubiera dado una película al respecto. Y sería una incoherencia total, pues, señor presidente, yo que vengo de la región del Cusco. Para nosotros, Tupac Amaro, Micaela Bastidas es el estandarte político. Entonces, no se puede, señor presidente, orientar solo para un sector. Es verdad que hay un sector que evidentemente tiene una mayoría porque la población ha determinado así, pero tiene que actuar con una ley que sea aplicable para todos y con oportunidad para todos, del cual nunca hay que olvidarse al momento de aprobar las leyes, porque eso es hacer, si es que no es así, es hacer para un sector discriminador, elitista, y eso no es correcto. Gracias. Efectivamente, yo escucho con enorme asombro algunas posiciones políticas que pareciera que más bien rayan ya en temas que son ideológicos. Cuando uno lee exhaustivamente la norma, y este proyecto viene ya de antiguo, se ha discutido muchísimo acá, hay varios proyectos de ley, inclusive yo soy autora de uno de ellos, el ánimo siempre ha sido el buscar, el incentivar la producción nacional y además generar algún tipo de incentivos para que se realicen acá producciones en nuestro país que ahora se van a otros países que tienen efectivamente este tipo de incentivos. Ese ha sido el ánimo exclusivo y absoluto. El señalar que se está menoscabando la participación de las regiones es realmente una falacia. Acá se está pretendiendo dar un mensaje equivocado. En realidad, lo que se ha establecido en una norma, que el monto, en esta norma que se está discutiendo, en esta insistencia, es que el monto asignado para el otorgamiento de estímulos para el caso del cine regional no tiene límites, puede ser hasta el 100%. Y en el caso del artículo 3.3 que se ha comentado acá respecto a que significaría una censura, presidente, cuando se vive en un Estado de Derecho, cuando se vive en un sistema democrático, que nos ha costado realmente tanto alcanzar a pesar de la inmadurez seguramente en algunos de los casos de nuestra democracia, tenemos que preservarla. ¿Y qué es lo que dice en este caso la norma? Que no se puede dar incentivos, no se puede generar estímulos económicos para normas que lo que se pretendan es, por ejemplo, resaltar la figura de una organización política, ni aquellas que atenten contra el Estado de Derecho, así como aquellas en donde se contravengan la defensa nacional, la seguridad o el orden interno de un país. ¿Alguien puede oponerse realmente a que esto sea visto y sea, digamos, sea incentivado o sea financiado por el Estado peruano? En realidad, quien quiera hacer una producción privada 100% a su costo, financiada 100% por la empresa privada, puede hacer lo que le parezca, pero no puede haber un estímulo económico para, por ejemplo, financiar una película de parte del Estado sobre la vida de Abimael Guzmán. No podemos, el Estado no puede financiar, por ejemplo, una película sobre el origen de Sendero Luminoso. Eso es absurdo, eso no es una censura. Esa es protección al Estado de Derecho y eso es solamente, presidente, sentido común. Tenemos que preservar a nuestra democracia y esta es una de las formas como debemos hacerla. Ingrid López. Señor presidente, toda vez que este tema ha sido bastante cuestionado y lo que se requiere es tener un dictamen
que por lo menos no genere estas controversias y que vaya en mejor el país, voy a solicitar un cuarto intermedio para poner... Señor presidente, voy a solicitar un cuarto intermedio. Cuarto intermedio. Yeah, believe me, I need to keep myself alive.